Un saludo tengan todos los estudiantes, docentes y familiares que nos acompañan. Nos encontramos con la asignatura Cultura Política, una asignatura que generalmente aborda la relación entre el sistema de ideas y los comportamientos. Y sobre ese concepto, pues sencillamente estamos invitándole a ustedes a visualizar la siguiente imagen. Como se puede observar, la imagen remite a un grafiti. El sistema de conocimiento y el conocimiento propiamente se expresa a través de sus conceptos. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer nosotros es indagar en los conceptos. Por eso, hacia una esquina hay una sugerencia de actividad hacia ustedes. ¿Qué es un grafiti? Pues sencillamente lo que estamos observando es un grafiti. Y le sugiero, le aconsejo que el grafitis del inglés remite a un término que quiere decir pintar en las paredes. Es decir, el grafiti es pintar códigos comunicativos, pintar conocimientos, pintar algún mensaje. Y por eso ustedes están viendo un mensaje que se aviene muy bien al espíritu estudiantil, porque refleja algunas formas de pensar y algunas formas de comportamiento. Por eso la actividad remite a qué ideas y comportamientos te sugieren este mensaje. Aprobar no es aprender. Generalmente algunos estudiantes prefieren estudiar para aprobar, aunque el aprendizaje no sea su prioridad. Eso es un tipo de idea y eso es un tipo de comportamiento. Sin embargo, que generalmente lo descalifica a lo largo de la vida. Por eso te sugerimos en este proceso que no optes por aprender para no aprender, sino que aprendiendo estés en condiciones de someterte a cualquier instrumento evaluativo que pueda, en definitiva, garantizarte la solución satisfactoria de los exámenes. Por lo tanto, te convido a la siguiente diapo, que está relacionada también en esta propia lógica y en esta primera parte de establecer una relación entre ideas y comportamientos. Estamos hablando de conmemoraciones, la conmemoración del 2 al 6 de noviembre. Y aquí te sugerimos al menos 4 hechos significativos que en definitiva vas a tratar de buscar cuál es la articulación de cada uno de ellos. ¿Qué ideas y en términos de comportamientos expresan para la cultura política, que es nuestro objeto esencial? En primer lugar está la escenificada el 4 de noviembre de 1780 por Túpac Amaru, la rebelión de Túpac Amaru. ¿Contra quién? Contra el colonialismo español. Posteriormente está también la del 4 de noviembre, pero de 1868, donde se escenifica el alzamiento en Las Clavellinas. Es decir, con esa figura tan paradigmática y tan controversial, es decir, tan controvertida como es el propio Salvador Cisneros Betancur, que encabezó el alzamiento y que a lo largo de la historia de Cuba tuvo una posición significativa, un patriota antes que nada. Pues sencillamente se alzaron contra el colonialismo español para secundar a Carlos Manuel de Céspedes precisamente en el levantamiento del 10 de octubre. También se encuentra el natalicio de Renato Guitart, el 2 de noviembre de 1931, que tiene como significación que murió en 1953 en los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y en este caso del Moncada, donde sencillamente fue asesinado, luchando contra la tiranía batistiana. Y por último está el 4 de noviembre de 1969, donde en Brasil, en Salvador de Bahía, muere asesinado Carlos Marinela, que es un dirigente comunista y que en definitiva organizó la guerrilla de enfrentamiento a la dictadura militar impuesta en ese país. Es decir, son 4 hechos en 4 temporalidades diferentes y en 4 contextos diferentes. Pero hay una semejanza en ella. En definitiva, estas personalidades, estos hechos, trazaron la línea de enfrentarse a una hegemonía.
de enfrentarse a un poder de dominación. Y lo hicieron a través de métodos revolucionarios, lo hicieron a través de actitudes revolucionarias, de enfrentamiento, arriesgando sus propias vidas. En cada uno de los casos, muchos de ellos murieron asesinados o en combate. Entonces, significa, en definitiva, una posición revolucionaria porque revela un ideal en contra de una hegemonía impuesta por instaurar una sociedad más justa, una realidad más humana, un tiempo mucho más progresivo para el ser humano. Por lo tanto, en esta conmemoración ya vemos cómo se relaciona lo que es el sistema de ideas con el comportamiento. Estos son los comportamientos de los revolucionarios. Y aprovecho para seguir conmemorando en Cuba el caso del 5 de noviembre de 1978, donde es asesinado en Miami el agente revolucionario cubano Oscar Víctor Carvajal Calderón. ¿Conoces a Oscar Víctor? ¿Quién es? Aprovecho esta coyuntura para entrenar contigo, ejercitar contigo algo que va a ser regularidad durante todo el programa de estudio de esta asignatura, que es la elaboración de fichas biográficas o de personalidades. Las fichas generalmente son un instrumento de estudio de estudiantes e investigadores que remiten a acopiar información y que también contiene la posibilidad de que se realicen valoraciones en las mismas. Por lo tanto, en el anverso te estamos sugiriendo acopiar, tal como aparece en la diapo, una relación de hechos anecdóticos de información referida a Oscar Víctor Carvajal Calderón. Nace en Encrucijada en 1939 y, como ya lo habíamos dicho, muere en Miami en 1978. Es de origen campesino, está vinculado al movimiento 26 de julio, por lo cual se enfrenta a la dictadura batistiana. Es decir, ahí se va reflejando ideales y comportamientos. Y evidentemente, una vez que triunfa la revolución, es fundador de las milicias nacionales revolucionarias y participa en la lucha contra bandidos. Como ustedes saben, las milicias nacionales revolucionarias es la expresión de los revolucionarios y la lucha contra bandidos es la expresión de las fuerzas reaccionarias que intentaban reinstalar en Cuba el gobierno anterior a 1959, es decir, al triunfo revolucionario. Y por último, en el inciso D, ustedes pueden observar una información que ingresa en los órganos de la seguridad del Estado, se infiltra en las filas enemigas y sencillamente allí muere asesinado. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo se relacionan sus ideas y comportamientos? Es decir, ¿cómo puedo yo en esa parte posterior o reverso de mi ficha biográfica expresar lo que sencillamente quisiera en términos de valoraciones y juicios de valor? En definitiva, en esas informaciones expresadas se contienen, en primer lugar, el amor a la patria y se revela el patriotismo de Víctor Carvajal. Es decir, hay que tener en conciencia, hay que tener incorporado a nuestro propio quehacer la propia esencia de lo que es la patria y la propia expresión en términos de patriotismo para luchar y arriesgar su vida, en primera, contra la tiranía, en segunda, contra los enemigos de la revolución y en tercera, para infiltrarse en las filas del enemigo y alertar y denunciar precisamente los planes enemigos para atentar contra la revolución. Por eso es expresión de la lucha por ideales independentistas, democráticos y revolucionarios. En ellos se expresa defensa de la revolución. Vean cómo los ideales están asociados a los comportamientos. Y en primer lugar el espíritu antiimperialista por el cual sencillamente pagó con su vida el defender la revolución. Estos son elementos en sentido general que revelan una cultura política revolucionaria socialista. Es decir, estamos hablando de una personalidad que en sentido general expresa en sus ideales los comportamientos. Terminado este primer momento, lo remito a una segunda parte, donde recapitularemos el contenido que ustedes han impartido en sentido general. Como se expresa en la diapo, ustedes abordaron la unidad introductoria. Esta unidad lleva a la presentación de la asignatura Cultura Política.
Y en la clase 1 ustedes tienen contenido la realización de un diagnóstico. El diagnóstico generalmente se piensa que es un instrumento evaluativo que revela lo que usted sabe, pero los estudiantes pueden sacar inferencia de ese diagnóstico que ustedes están elaborando. Y por lo tanto, por eso está la interrogación. ¿Qué inferencia poder sacar? La inferencia está revelada en que todos los objetivos que se desarrollarán y evaluarán en la asignatura se desarrollarán en 3 líneas de trabajo. Ustedes van durante toda la asignatura a ser objeto de evaluación en 3 direcciones esenciales. ¿Cuáles son? En primer lugar, el trabajo con términos propios de la asignatura. Es decir, la asignatura, tal como dijimos inicialmente, el conocimiento se expresa a través de los conceptos, requiere y es una exigencia el trabajo con los términos, el tratamiento conceptual para la elaboración de definiciones. Los estudiantes trabajan los conceptos para, en definitiva, elaborar determinadas definiciones. Un segundo elemento tiene que ver con el estudio del sistema de ideas de ideólogos a través de sus textos ideológicos, tal como está reflejado ahí. Ustedes van a estudiar todo un sistema de ideas a partir de determinados exponentes que está contenido en los textos ideológicos presentados. Y en una última línea de trabajo se pretende que esos elementos le permiten a ustedes, en primer lugar, valorar la cultura política no solamente personal, no solamente de cada estudiante, sino también de su grupo, de sus compañeros de trabajo, del mundo de Cuba en sentido general, porque existe una diversidad en términos de cultura política que ustedes verán cómo se pone de manifiesto. Esos son los elementos e inferencias que nosotros podemos sacar de la aplicación del diagnóstico. En nuestra clase número 2, pues sencillamente se procede a presentar la asignatura. Ustedes van a estudiar 3 unidades cuya unidad introductoria, tal y como hemos estado hablando, se titula Introducción al estudio de la cultura política, y que en definitiva lo que va a abordar es precisamente el tratamiento conceptual de 2 términos esenciales que ustedes tienen que elaborar la definición. En primer lugar, la cultura política y en segundo lugar, la ideología de la Revolución cubana. Y establecer la relación de ellas, su comprensión y aplicación a la realidad, no solamente nacional e internacional, también forma parte de esta unidad. En una segunda unidad, en este caso la unidad número 1, ustedes comenzarán a estudiar el pensamiento universal y latinoamericano. Pero ¿desde qué perspectiva? En primer lugar, desde la perspectiva que permite evaluar la contribución de ese pensamiento universal y latinoamericano a la ideología de la Revolución cubana, que es precisamente el concepto, la denominación esencial de la asignatura, además de la de cultura política. ¿De qué se trata? Pues en sentido general de ver los aportes de ese pensamiento universal en términos de método de pensamiento, en términos de razonamientos lógicos, etcétera, pero que está en función y tiene como paradigma pues la ideología de la Revolución cubana. Y en definitiva, desde la perspectiva del pensamiento latinoamericano, pues tenemos la figura de Simón Bolívar. ¿Quién es Simón Bolívar? ¿Por qué es un pensador revolucionario? ¿Qué lo hace como pensador revolucionario? ¿Cómo se expresa en términos ideológicos en la revolución como revolucionario? Es decir, esos son los elementos un poco que se va a abordar en esa unidad, que va a concluir con el estudio del origen del marxismo. ¿Por qué surgió el marxismo como doctrina? ¿Cuáles son los factores que hicieron posible la creación de 2 personalidades que dieran al mundo la creación de una teoría revolucionaria? Esos son los elementos un poco que aborda la unidad número 1, la cual va a suceder a la unidad número 2, ¿no?, que se titula Algunos de los núcleos teóricos del marxismo y su desarrollo por la tendencia leninista. Fíjense que estamos hablando algunos de los núcleos teóricos. Por lo tanto, ustedes no van a convertirse en estudiosos marxistas absolutos, porque la ideología de la Revolución cubana tiene dentro de sus componentes al marxismo y su tendencia el leninismo. Es decir, es un componente de ello. Ustedes dentro de ese componente van a estudiar algunos de los núcleos teóricos de esa doctrina y en definitiva de su tendencia el leninismo.
¿Cuál es el lugar en la ideología de la Revolución Cubana? ¿Y qué vigencia? ¿Cómo se aplica en el mundo y Cuba esos núcleos teóricos del marxismo y su tendencia al leninismo que ustedes van a estudiar? Eso sería la unidad número 2. Bien, ¿sobre qué bibliografía estudiar? Y esto es esencial, en definitiva, lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque ustedes no van obligatoriamente que necesitar otros textos para resolver de manera inmediata, fíjense, de manera elemental, los conocimientos que van a impartirse en la asignatura. Ustedes van a necesitar 2 textos esenciales. Uno, el texto de consulta. Ubíquese en cualquier elemento general donde usted, para abordar un conocimiento, requiere de definir, requiere de aproximarse a un concepto, requiere de saber lo que son los términos. Por eso usted tiene como texto de consulta el Cultura Política, breve glosario para su enseñanza, aprendizaje, que todos los centros de la educación del nivel medio superior, de la educación preuniversitaria y de las restantes educaciones, como la enseñanza técnica profesional, la tienen en sus centros escolares. Y el texto básico Cultura Política, documentos y materiales para su estudio, número 1, elaborado por la editora Pueblo y Educación en el 2012. Pero ¿por qué un texto básico que tenga como referencia documento? Porque tal como habíamos hablado a inicios de la clase, pues sencillamente ustedes van a desarrollar el estudio de ideólogos, el estudio de su sistema de ideas a través de los textos ideológicos que van a estar contenidos en este texto básico Cultura Política. Estos 2 textos también se encuentran de manera digital en el portal Cubeduca, en el sitio en el cual se referencia en la siguiente imagen. Pero si usted necesita otras fuentes de conocimiento, pues usted tiene los textos digitales, ya sea a través de diccionarios, enciclopedias digitales u otro sitio digital que abordan diferentes contenidos de la asignatura. Por lo tanto, usted puede hacer libremente uso de los textos digitales que ustedes encuentran. Y también puede hacer uso de los textos de la biblioteca familiar. ¿A qué le llamamos biblioteca familiar? A esos pequeños rincones de estudios que hay en nuestras casas, generalmente, donde se ubican revistas esenciales, donde se ubican periódicos, donde se ubican obras determinadas que sencillamente pueden nutrir al estudio, a la investigación de el sistema de ideas y los comportamientos. Porque estaremos hablando a lo largo de todo el curso de esa relación que se establece entre cómo pensamos y cómo lo expresamos en términos de comportamiento. Dicho estos 2 elementos, 2 momentos, abordamos o estamos en condiciones de abordar la clase propiamente que se titula La relación cultura política e ideología de la Revolución Cubana. Pues bien, ¿cuáles son los elementos del sumario a desarrollar en esta clase? En primer lugar, tal como aparece en la presentación, hay un primer momento que aborda el tema de ideología y cultura política, presupuestos conceptuales. Es decir, cuáles son los elementos que nos permiten entender qué cosa es ideología y qué cosa es cultura política. Y en segundo lugar, pues precisamente la ideología de la Revolución Cubana y su lugar dentro de la cultura política de la revolución. Esto permitirá que nosotros aprendamos lo siguiente. En primer lugar, el concepto de ideología de la revolución e ideología de la Revolución Cubana. El concepto de cultura política, pero ¿para qué es necesario aprender estos términos, estos elementos conceptuales? Porque esto nos permitirá que ustedes logren a través de una actividad independiente la elaboración de las definiciones de estos términos. Por lo tanto, utilizando las mismas fichas que hemos hablado en nuestras diapos anteriores, en los momentos anteriores, pues sencillamente estos elementos conceptuales te permitirán estar en condiciones para que ustedes elaboren una ficha de concepto, una ficha de definición donde aborden estos términos. Y un tercer momento es la relación entre ideología de la Revolución Cubana y cultura política, que establecerá las condiciones para la clase posterior. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? En primer lugar, explicar la relación lógica dialéctica, y alerto,
Toda lógica no es dialéctica. Existe una lógica por encima o fuera de la dialéctica, pero utilizaremos siempre ese recurso dialéctico para expresar nuestro pensamiento lógico en el tratamiento de la ideología de la Revolución Cubana y la cultura política. ¿Para qué? Para que ustedes comprendan y apliquen a sus procesos, ya sea en el mundo y Cuba, estos elementos que hoy, en el día de hoy, podrán aprender. Como habíamos dicho como recurrencia, el conocimiento se expresa a través de los conceptos. Lo primero que hay que realizar es abordar los conceptos esenciales de los cuales hemos abordado. Pero para ello, sencillamente entender que los conceptos no son definición. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos es el modo, tal como se refleja en la diapo que ustedes están visualizando, en que se refleja el mundo en el pensamiento. Los conceptos son reflejos del mundo, son construcciones mentales, son representación intelectual de un objeto, diferenciándolo pues de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. ¿Qué son los conceptos? Lo que nosotros nos representamos. El concepto de cultura política es la representación de eso que entiendo como término cultura política. Bueno, eso es un elemento. El otro elemento son que si los conceptos, tal como aparecen en la diapo, son representaciones, la definición es una proposición que trata de exponer de manera unívoca y con precisión la comprensión de un concepto o término. ¿Qué quiere decir esto? Que si el concepto es lo que usted se representa, la definición que los estudiantes van a elaborar en una ficha de definiciones es su construcción teórica, la construcción teórica de lo que estamos representando. Por lo tanto, esa es la representación, esa es la relación que hay que establecer. Nosotros estudiaremos las representaciones esenciales que abordan las asignaturas y usted tendrá que estar en condiciones de elaborar las definiciones de esas representaciones que ustedes están estudiando. Por lo tanto, ¿qué es la ideología? ¿Qué es la ideología de la revolución? ¿Qué es la ideología de la revolución cubana? ¿Qué es la cultura política? Fíjense que esto se llama una derivación que sencillamente descansa y da fundamento y presupuesto a nuestra asignatura que en términos esenciales contribuye al comportamiento, es decir, a la creación, al desarrollo, al fomento de una cultura política revolucionaria. Si hablamos de ideología, estamos hablando del origen del término. Y el origen del término está en un pensador enciclopedista e ilustrado de Francia que en un texto, Memoria sobre la facultad del pensamiento, elaborado en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, pues incorpora la noción de ideología. Fíjense que estamos hablando para detrás, Marqués detrás, el estudio científico de las ideas o la ciencia de significado de las palabras. La ideología remite a las ideas y al significado de las palabras entendida por los enciclopedistas. Pero fíjense qué curioso en la siguiente imagen. Aquí se establece una relación entre el razonamiento y el poder establecido en Francia a través de Napoleón. Por lo tanto, como los enciclopedistas, fundamentalmente los seguidores de este pensador, cuestionaban el ejercicio del poder por parte de Napoleón, Napoleón definió a los ideólogos como doctrinarios. ¿Y qué quiere decir doctrinarios? Pues sujetos privados de sentido político y sin contacto con la realidad. Cuando usted escucha hoy por hoy decir esos son ideólogos, es en el sentido despectivo de Napoleón de considerarlos sujetos privados de sentido político y sin contacto con la realidad. Aquí se establece una relación, como usted puede estar observando en pantalla, la relación entre el juicio que cuestiona, el juicio intelectual razonado que cuestiona la realidad y el
poder que cuando no está en función de la población, cuando no está en función de las masas, cuando no está en función de los sujetos, sino que está permeado por determinados intereses sociales y clasistas, descalifica el juicio del cuestionador. Por eso ustedes escuchan a muchos enemigos de la revolución diciendo, tú eres un ideólogo, porque están descalificando la esencia racional a partir de intereses propiamente sociales y clasistas. Ese fue el origen del término ideología. Pero la ideología es asumida en ese concepto por Carlos Marx y Federico Engels. La ideología es asumida como deformación, pero no se equivocó Carlos Marx y Federico Engels, no porque lo diga un revolucionario o lo diga un profesor, sino porque Marx y Engels estaban analizando el término ideológico a partir de lo que se estaba creando en Alemania, es decir, ellos estaban realizando la crítica a la ideología alemana, por lo tanto estaba haciéndole la crítica como ideología a aquello que se estaba construyendo en Alemania. La ideología alemana pretendía construir un sistema que pudiera lograr la felicidad del ser humano y que sirviera para todos los contextos, entender el mundo a partir del todo. Es decir, una idea absoluta y general. Y eso es lo que critica precisamente Carlos Marx en la ideología alemana en 1845 y lo que ratifica posteriormente en ambos pensadores, en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana en 1886. Es decir, la ideología como falsa conciencia, porque se está construyendo algo fuera de la realidad, como maleza, fíjense los términos, maleza ideológica, ropaje ideológico, inversión ideológica. Y eso lo ratifica Federico Engels en una carta al gran Frank Mehring cuando explica la ideología es un proceso que se opera por el llamado pensador conscientemente. Yo creo que eso es verdad, en efecto, pero con una conciencia falsa. Es decir, no es que los ideólogos eran unos farsantes que pensaban, los ideólogos alemanes que pensaban que esa construcción ideológica era una mentira, sino que ellos creían conscientemente de que esa ideología era en verdad, es decir, era la verdad absoluta, era el ideal en el cual se podía enrumbar el mundo y lograr lo que se aspira como la felicidad, la realización del ser humano. Pues miren que ese concepto expuesto por Carlos Marx y Federico Engels en esa lógica, que no es la lógica de Napoleón, que no es la lógica de Napoleón del poder enfrentado a Destum de Trax, pues sencillamente tenía razón. Sin embargo, es Lenin ante la absolutización de los criterios expuestos por el marxismo, porque entonces para un grupo de revolucionarios la ideología era falsa conciencia, era absoluta falsa de conciencia. Toda ideología es falsa conciencia en la lógica de algunos pensadores. Si eso es así, pues la doctrina martiana sería falsa, la doctrina bolivariana sería falsa, la ideología de la Revolución Cubana sería falsa ideología. Y eso quien lo entiende es el líder bolchevique Lenin, cuando dice que todo sistema de ideas articuladas configuran una concepción. La ideología es sistema de ideas que expresa una concepción y que puede ser falsa o verdadera según intereses sociales y clasistas. Escuchen, según intereses sociales y clasistas, según el proyecto político que defienden, según el apego a la realidad y según el respeto a los elementos científicos. Por eso las ideologías son falsas y verdaderas. Y ahí vienen otros conceptos esenciales. Nosotros no somos revolucionarios porque queremos. Nosotros somos revolucionarios porque nuestra ideología es verdadera. ¿Y por qué nuestra ideología es verdadera? Porque en primer lugar expresa una concepción que revela intereses sociales y clasistas. Defiende un proyecto político emancipador sujeto a la realidad, sujeto al contexto histórico en el que se desarrolla y con apego a las leyes de la ciencia. Cuando usted violenta esa realidad,
e impone criterios por encima de la ciencia, defendiendo intereses sociales y clasistas, y con un proyecto que intenta restaurar la desigualdad, el privilegio, etc., usted indistintamente está cayendo en una ideología falseada que puede ser, según a grosso modo, que puede ser reaccionaria o reformista. Y eso es lo que está un poco explicando Lenin. Y aquí entonces te invito a la ficha conceptual que ustedes van a derivar en sentido general a la realización de su definición. Es decir, ¿qué es la ideología? La ideología como representación. En primer lugar, un sistema de ideas que define una concepción. En segundo lugar, fundamento histórico concreto y socioclasista. Es decir, es un fundamento histórico concreto y socioclasista. Y en tercer lugar, el reflejo de la realidad. Eso lo habíamos expresado, que puede ser verdadero o distorsionado. En tanto verdadero cuando es objetiva, histórica y científica y expresa una condición revolucionaria. Distorsionada cuando es una apreciación y construcción subjetivista que puede adquirir diferentes matices, reaccionaria y reformista. Es decir, estos son lo que se representa en términos conceptuales como ideología. Por eso te estamos sugiriendo en esa ficha conceptual que tú mismo has ido elaborando en la parte posterior de dicha ficha, pues sencillamente tu primera actividad independiente, que es la elaboración de la definición de ideología. La ideología supone ideología revolucionaria, en tanto si son ideas y comportamientos revolucionarios. Tupac Amaru, como hemos hablado, es un revolucionario y expresa una ideología revolucionaria. ¿Por qué? Porque estaba enfrentándose a un colonialismo, a una dominación hispana que no resolvía el problema del indígena en ese momento. Por lo tanto, estaba en función de entender su realidad y de entender su tiempo. Y dice Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Es decir, está estableciendo una relación entre teoría y movimiento, entre teoría y práctica. La concreción de la práctica es la teoría. Hay una relación efectiva, dialéctica, entre lo que se piensa y cómo nos comportamos. Y entonces se enriquece esta lógica Ernesto Che Guevara, que es el primer ideólogo que incorpora la noción de ideología de la Revolución Cubana, donde expresa que sobre la base de algunos conocimientos teóricos y el profundo conocimiento de la realidad se pudiera ir creando una teoría revolucionaria. Es decir, la ideología de la Revolución Cubana es la teoría de la revolución expresada en términos de comportamiento. Por lo tanto, aquí les dejo como actividad la ficha conceptual en sentido general de ideología de la Revolución Cubana, sabiendo que, en primer lugar, la teoría es una concepción del proceso de construcción revolucionario en Cuba. Es decir, esto es una teoría que expresa la concepción de cómo construir de manera revolucionaria un proyecto político en Cuba. En segundo lugar, el origen es decir, tiene origen y creación histórico y articula sus núcleos básicos, el legado de Bolívar y de Martí, la doctrina marxista y su tendencia leninista y lo guevariano y fidelista. Es decir, esos son los núcleos de la ideología, los núcleos esenciales de la ideología de la Revolución Cubana. Si tienes alguna duda en términos de conceptos, puedes auxiliarte por el texto que ya habíamos orientado. La segunda actividad independiente, es decir, abre paso a la segunda actividad independiente, que es elaborar la definición de ideología de la Revolución Cubana. Esto es, en sentido general, lo que es la ideología. Ideas, teorías, concepciones que pueden ser independientemente reaccionarias, reformistas, revolucionarias, pero que expresan un comportamiento en la sociedad y en la actividad política. Y por lo tanto, entonces, revela una cultura política determinada. Por lo tanto, estamos hablando de la representación de cultura política. ¿Qué es? Tomamos la definición de Fidel. Fidel, si bien Ernesto Che Guevara fue el primer ideólogo que incorporó el término de ideología de la Revolución Cubana, Fidel es la primera personalidad política que incorpora a su quehacer político el término de cultura política y expresa diciendo la cultura política es un conocimiento profundo. Y ya usted sabe que cultura política es conocimiento de los problemas nacionales e internacionales y un espíritu solidario internacionalista. Y entonces ahí hay quienes dicen, esos son valores, pero los valores se expresan a través de los comportamientos.
Por lo tanto, es un conocimiento profundo que expresa una tipología comportamental en una realidad determinada. Por lo tanto, ¿qué es cultura política? Pues es un sistema de ideas que, en segundo lugar, fundamenta un comportamiento político en la sociedad, que es un componente de la educación ciudadana, que evidencia conocimiento y concientización de los problemas de la realidad, que puede ser transformada de manera revolucionaria o no, según intereses sociales y clasistas y proyectos de vida. Esos son rasgos, elementos que definen la cultura política, que como representación tributa al comportamiento. Y por lo tanto ahí les dejo la tercera actividad independiente, que es elaborar la definición de cultura política. Y con ello terminamos pues sencillamente de manera conclusiva esta parte de la clase, dejándole siempre una última actividad independiente, que es ejemplificar cómo evidencia la cultura política en la sociedad cubana actual. Ya sabes que las ideologías, que pueden ser indistintamente diversas, expresan un comportamiento que se revela en la cultura política. Bueno, pues bien, ¿cómo se ejemplifica en Cuba las culturas políticas en tu sociedad, con tus compañeros, etcétera? Estas actividades te permitirán, en primer lugar, pues sencillamente prepararte para la próxima clase que vas a desarrollar. La próxima clase está relacionada con la cultura política y la ideología de la Revolución Cubana en el proceso de construcción socialista en Cuba. Si usted observa, se da cuenta que en las imágenes hay diferentes elementos comportamentales. Esos elementos comportamentales refieren, en sentido general, pues manera de asumir la revolución en la sociedad cubana. No todos pensamos igual. Hay quienes son revolucionarios y defienden la revolución. Esos son mayoría. Pero también hay quienes creen en la conciliación de los intereses no tan revolucionarios y hablan de pactar con aquellos que sencillamente nos amenazan y nos agreden, o por lo menos que no comparten nuestra ideología. Y hay quienes evidentemente de manera frontal se enfrentan a la revolución de manera lógica. Si usted observa en la diapo, pues sencillamente ningún revolucionario se le ocurriera poner un símbolo de la revolución o excluir a un símbolo de la revolución, ni hacer un acto irrespetuoso con la enseña nacional. La enseña nacional siempre se enarbola, siempre sencillamente se despliega de manera fragante, de manera virtuosa, de manera honorable. Y ahí usted va viendo códigos comunicativos en sentido general que expresan esa condición. Pues ustedes deben de prepararse en sentido general para establecer en esa clase, que no va a ser una clase, fíjense, de contenido, es una clase que va a ser de contenido, pero a partir de la discusión que se establece en ella sobre lo que ustedes consideran que es la sociedad cubana, sus formas comportamentales en que se expresa y sencillamente la manera en que se establece esa confrontación ideológica. Usted lo ve en su barrio, usted lo ve en su casa, usted lo ve en su aula. Hay diferentes maneras de pensar y por evidente realización hay diferentes maneras de comportarse. Concluyo nuestra clase con una cita del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que remite al origen de nuestra emisión. Dice Díaz-Canel: hay mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos. ¿Qué quiere decir laboratorios ideológicos? Hay muchas personas construyendo ideologías. Falsa conciencia. Continúa diciendo el presidente, detrás de todo esto. Por lo tanto, hay dinero construyendo en los laboratorios determinadas ideologías. Porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediática han demostrado efectividad. Es decir, el hecho de crear patrones ideológicos que falsean nuestra conciencia y la deforman, pues sencillamente da efectividad. ¿Para qué? Para dos elementos: para desarmar ideológicamente y para manipular. Se manipula y se desarma. Por lo tanto, falsa conciencia
ideología reaccionaria. De formación ideológica, pues sencillamente, según Díaz-Canel, manipulación y objetivamente aspiración de desarmar ideológicamente a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, a nuestros jóvenes. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.